Bueno, pues vamos a ver cuáles son los parámetros que nosotros vamos a determinar, que en este caso serían dentro de nuestros parámetros físicos. Viene el primer parámetro, que es el área. El área, bueno, pues la vamos a calcular de diferentes formas. Ahorita les voy a proyectar esto de nuestros parámetros. Ok, aquí viene, o aquí dice área de la cuenca. El primer procedimiento que nosotros vamos a utilizar para determinar el área es por medio del método de la cuadrícula. ¿En qué consiste el método de la cuadrícula? Pues dice, este método consiste en trazar una cuadrícula de dimensiones variables en la cuenca para posteriormente contar el total de cuadros y multiplicarlos por el área real de un cuadro. Entre más pequeños sean los cuadros, será mejor la aproximación del área al valor real. ¿Sale? Y bueno, pues y en el ejemplo, obtener el área, si la cuenca se sabe que la escala del dibujo es escala 1 a 30,000. Ok. Entonces, bueno, pues ya ustedes son expertos en esto, ya saben a cuánto equivale un centímetro, escala 1 a 30,000. Aquí tenemos nuestra cuenca ya delimitada y bueno, pues vamos a empezar a utilizar el método de la cuadrícula para determinar el área de esta cuenca. El procedimiento, ¿cuál es? Dice trazar una cuadrícula de 0.65 por 0.65 centímetros. En este caso, bueno, este es el ejemplo, la dimensión de nuestra cuadrícula para este ejemplo. No es necesario o no es como una regla que se tiene que establecer una cuadrícula de estas dimensiones. Lo único que sí, por ahí en el enunciado decía que se tiene que trazar una cuadrícula y que entre más pequeña sea dicha cuadrícula, pues mayor será la aproximación al área real de nuestra cuenca. En este caso, bueno, pues ustedes la van a tener que diseñar su cuadrícula de la dimensión que ustedes quieran. Pero eso sí, lo mismo que van a tener de alto, van a tener de ancho. No se permite una cuadrícula que tengan variación en el alto con respecto al ancho. Debe de ser una cuadrícula, si no, no se considera como tal una cuadrícula. ¿Sale? ¿Y qué características debe de tener esta cuadrícula? Bueno, pues que debe de cubrir completamente nuestra cuenca, como lo vemos en el esquema de el ejemplo. Sabemos que la escala del dibujo es escala 1 a 30,000. Bueno, y después nos dice contar cuántos cuadros completos existen y los incompletos compensarlos de manera aproximada. En el ejemplo se encontraron 150.6 cuadros completos. En este caso, aquí tenemos, empezaron como lo indicaba el enunciado, a contar o a enumerar todo el número, todos los cuadros completos que se forman dentro de nuestra cuenca. En este caso, aquí donde está la flechita, es del número 1, 2, 3, 4, así se fueron sucesivamente y dejaron todos los cuadros que no estaban completos, que prácticamente son todos los que dan o que colindan con la línea del parteaguas. En este caso, se contaron completos, fueron 127 cuadros completos, que este es el último. Después, como faltaba contar todos los incompletos, dice que se tienen que aproximar o a completar con todos los pedacitos de cuadros incompletos los números de cuadros, formar cuadros completos. En este caso teníamos 127 completos y aquí consideraron
que este pedazo, junto con este otro pedazo, formaba un cuadro completo. Por eso el 128 aparece a la mitad de estos dos cuadros. El 129, pues está conformado por este pedazo y este otro pedazo, que si juntamos estos dos, o se consideró que se completaba el número 129. El 130, bueno, pues el 130 es este pedazo con este otro. Por eso aparecen dos veces el 130. Que la unión de estos dos cuadros incompletos, la unión forma un cuadro completo, que es el número 130. Y así se fueron de forma sucesiva a completando cuadros completos. Y en total encontraron que este era el 149 unido con este otro y que el 150 pues ya no había más cuadros incompletos para formar el 151. Consideraron que de acuerdo a la escala y de acuerdo a la forma que tiene el cuadro, pues nada más cubría el 0.6 de un cuadro completo. Por eso se quedó con 150.6 cuadros completos. ¿Sí queda claro eso? Sí, general. Ok. Y después nos dice el número 3, calcular el área real de un cuadro de 0.65 por 0.65 centímetros. Para el cálculo, bueno, pues ya ustedes saben que escala 1 a 30,000, 0.65 centímetros equivalen a 0.195 kilómetros o a 195 metros. Aquí hay que considerar, o lo dejan en metros o lo dejan en kilómetros, ¿sale? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver en los diferentes siguientes parámetros, hay algunos valores que se tienen que volver a utilizar, en este caso muy en particular el área, y dependiendo de las unidades, pues van a ser las unidades de los siguientes parámetros, ¿sale? Aquí, bueno, pues lo consideraron que era lo más correcto pasarlo a kilómetros. 195 metros que equivalen a 0.65 escala 1 a 30,000 es igual a 0.195 kilómetros por lado. Como es un cuadrado, pues el área real de ese cuadro de 0.65 por 0.65 escala 1 a 30,000 equivalen a la realidad a 0.038 kilómetros cuadrados. Como tenemos 150.6 cuadros completos, lo multiplicamos por el área de un cuadrado, de un cuadrito de 0.65 por 0.65. Y eso nos da como resultado el área total de nuestra cuenca de 5.72 kilómetros cuadrados, ¿sale? Y esa es la forma como se obtiene el área de una cuenca utilizando el método de la cuadrícula. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No hay dudas. Ok. El siguiente procedimiento consiste en, o lleva por título, el método de, el método de las diagonales. O también conocido o triángulos, que tenemos la misma cuenca con la misma escala 1 a 30,000. ¿En qué consiste este método? Pues nos dice, este método consiste en trazar triángulos de la forma más regular posible en la cuenca para posteriormente calcular el área real de cada triángulo y efectuar la sumatoria de dichas áreas para obtener el área de la cuenca. Aquí, ¿qué características tiene este método? Que no se pueden cortar nuestros triángulos, ¿sale? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y bueno, pues nos dice que como procedimiento el primer punto, pues es trazar todos los triángulos de tal forma que queden lo más regular posible.
uniendo o utilizando como línea de unión los vértices de dicho parteaguas. Como lo vemos aquí en la figura, se forman todos los triángulos necesarios de tal forma que ningún vértice del parteaguas quede sin pertenecerle a algún triángulo. Podemos utilizar puntos en común para diferentes triángulos, como lo tenemos en el punto P y en el punto G. El punto P es un vértice que va a pertenecer al triángulo 5, 6, 7, 8 y 9. Va a ser el punto en común. ¿Por qué? Pues porque se utilizó como pivote para formar estos triángulos. Al igual, el punto G va a ser un vértice en común entre el triángulo 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sale? Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer, hagan de cuenta que un ejemplo, que trataran de unir la letra del vértice N con la letra del vértice D. Ahí estaríamos cortando nuestros triángulos. Eso no se puede hacer. Se pueden utilizar puntos como pivote, pero no podemos cortar nuestros triángulos. ¿Sale? Y bueno, pues aquí enumeramos nuestros vértices, nuestros triángulos. También no hay como tal una regla que diga que a los vértices del parteaguas le vamos a colocar letras y a los triángulos números. Puede ser al revés, a los vértices del parteaguas le podemos colocar números y colocarle letras a cada uno de nuestros triángulos. ¿Sale? Una vez que tenemos esto, pues pasamos a hacer la medición de cada uno de los lados de cada uno de los triángulos. Y bueno, pues aquí nos dicen que es conveniente llenar una tabla o generar una tabla de esta forma. No es como tal una regla que tiene que quedar así nuestra tabla. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Y en este caso aquí, pues la primera columna se refiere al triángulo, al número de triángulo. La segunda columna es el lado de dicho triángulo. La tercera es la medida del dibujo. Aquí está en centímetros. Y la medida real está dada en kilómetros. Y obviamente una columna para el área de cada uno de los triángulos. En este caso, bueno, pues el triángulo número 1, el lado que está unido, que conforman el vértice AB, mide 1.4 centímetros en el dibujo, que de acuerdo a la escala 1 a 30,000 equivale a la realidad a 0.42 kilómetros o 420 metros. Así vamos a ir llenando o completando nuestra tabla. Y por último vamos a calcular el área. Aquí nos dicen que para el cálculo del área utilizamos la fórmula del semiperímetro. ¿Qué nos dice? Que el semiperímetro va a ser igual a más B más C entre 2, que en este caso A, B y C, pues serían los vértices del triángulo que estemos trabajando, ¿sale? Y posteriormente, con esa fórmula del semiperímetro, calculamos el área, que el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos A, multiplicado por el semiperímetro menos B, multiplicado por el semiperímetro menos C, ¿sale? En este caso también, esta no es una fórmula obligatoria que ustedes pueden utilizar la ecuación que ustedes quieran, siempre y cuando la utilicen de forma correcta, ¿sale? Y bueno, pues de esta forma encontramos el área para cada uno de nuestros triángulos, que para el triángulo número 1, pues sabemos que el área es de 0.102 kilómetros cuadrados. Y así, pues la de los 14 triángulos. La sumatoria va a ser igual al área total de nuestra cuenca, que en este caso va a ser igual a 5.908 kilómetros cuadrados, ¿sale? Esa sería el área de nuestra cuenca utilizando el método de los diagonales o triángulos. ¿Dudas?
No, profe. Ok. El siguiente, pues es algo que ustedes ya manejan y es por medio de AutoCAD. En este caso, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Pues obviamente digitalizar como tal su cuenca. Hay diferentes procedimientos, lo pueden hacer por medio de una línea, por medio de una polilínea, y en AutoCAD nada más consiste en ponerle el comando área, seleccionar si es una línea, una polilínea, un objeto, un extracto, las diferentes opciones que trae el comando área, seleccionar como tal el objeto y de forma automática dándole enter nos da el área y el perímetro de nuestra cuenca. Aquí hay que considerar que, bueno, pues deben de tomar en cuenta el área del dibujo, que es escala 1 a 30,000. Ya en su materia de herramientas computacionales, pues ya les enseñaron todo eso de cómo hacer la conversión de escalas en AutoCAD, qué escala maneja AutoCAD y todo ese rollo. Ya aquí ya no es clase de AutoCAD, pues simplemente sería la utilización. Aquí hay que tomar en cuenta algo. En el método de la cuadrícula nos salió un valor de 5.72. En el método de las diagonales nos salió de 5.908. En AutoCAD, siempre y cuando lo hagan bien, debe de salir alrededor de 5 y algo kilómetros cuadrados. ¿Sale? ¿Qué quiero decir con esto? Que el método que ustedes utilicen, siempre y cuando lo utilicen bien, hagan o consideren de forma adecuada su escala, el valor del numerador del número entero debe de ser el mismo. ¿A qué me refiero con eso? No me pueden decir que con el método de la cuadrícula sacaron 5 y que a lo mejor con AutoCAD se fue a 8, porque alguna de las dos está mal. Yo no quiero decir que a lo mejor se equivocaron de la cuadrícula y que AutoCAD es más exacto. No, porque también en AutoCAD se pueden equivocar a la hora de hacer la conversión de su escala. Si ustedes hacen mal la conversión, aunque sea un software, un programa de dibujo, va a arrojar errores. Entonces, ¿cuál es más preciso y cuál es más impreciso? Pues los tres pueden ser tan precisos como ustedes quieran o como ustedes tengan la delicadeza de hacer sus operaciones. ¿Sale? Permítanme tantito. Espérenme, no se me vayan. ¿Sale? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que puede ser tan impreciso también como ustedes lo consideren, ¿sale? Entonces, para el trabajo, ¿qué es lo que van a hacer? Pues por lo menos deben de utilizar 2 métodos de esos 3 para determinar el área. Puede ser cuadrícula y diagonales o puede ser cualquiera de estos 2 combinado con AutoCAD. ¿Esto con qué? Con el fin de que ustedes verifiquen si sus datos son correctos. ¿Sale? También aquí, ¿cómo van a decir? Bueno, pues nada más hago uno y al otro le pongo que me salió algo parecido y con eso pues ya lo engaño, ¿no? A final de cuentas, pues los únicos que se engañan son ustedes, porque todo esto, y más en este caso el área, se va a seguir ocupando en parámetros más adelante. Los parámetros más adelante debemos, bueno, son valores los cuales
yo ya los tengo calculados y deben de andar en un cierto rango de algún valor. Obviamente yo no les voy a decir cuál es el valor del área, se supone que ustedes lo van a calcular, pero también tengo parámetros o tengo rangos de valores del área o de los diferentes parámetros, el rango de valores que pueden ustedes obtener. No tiene que ser exacto al mío. ¿Por qué? Porque no van a tener la misma apreciación que yo. Y también algo, aunque sea la misma cuenca para todos, no me pueden salir valores iguales entre equipos. Similares sí, más nunca iguales. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor alguien a la hora de hacer la medición del lado de los triángulos, pues a lo mejor, pues la aproximación con 1 milímetro que cambie, con ese se modifica todo. En AutoCAD digan, no, pues van a tener que digitalizar su cuenca y pues si ustedes hacen muy grande el zoom, pues va a llegar un momento en que se va a pixelear. También la aproximación en dónde van a poner el nodo de la línea del parteaguas, pues también va a tener aproximaciones, no va a poder quedar en el mismo punto exacto, con las mismas coordenadas exactas que algún otro compañero. Es por eso que no se los doy con coordenadas, ¿sale? Porque si se los doy con coordenadas, pues todos tendrían la misma área. ¿Por qué? Pues porque siempre son las mismas coordenadas. En este caso, lo que les voy a dar yo es un dibujo en donde ustedes van a tener que hacer la delimitación de la cuenca. Simplemente desde ahí, cada quien va a saber por dónde va a pasar su parteaguas. Por lo tanto, no pueden haber dos valores iguales de área ni de ningún otro parámetro, a excepción de uno, con valores iguales. ¿Sale? Entonces, dudas sobre las formas de cómo calcular el parámetro área. No, ok. Nuestro siguiente parámetro físico va a ser el que conocemos con el nombre de perímetro. El perímetro, pues también, así como el área, existen diferentes métodos para calcular este parámetro que es el perímetro. Y el primer método es el método de la regla. El método de la regla nos dice que consiste en medir con una regla cada uno de los lados del parteaguas y con la ayuda de la escala del dibujo obtener la magnitud real, y este resultado será el perímetro del parteaguas. A ver, permítame, creo que alguien está solicitando entrar. Y efectivamente. Ok. ¿Sale? Seguimos manejando la misma cuenca que utilizamos en el área. La escala sigue siendo la misma, escala 1 a 30,000 del dibujo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues volvemos a hacer a lo que nos decía. En este caso aquí, para el parteaguas, para los vértices del parteaguas, le asignaron letras. Como les vuelvo a repetir, no siempre tiene que tener letras. Va a depender de cada uno de ustedes si le asignan letras, números, algún símbolo, números romanos, en fin. Y nos dice que consiste en medir con una regla, escala 1 a 100, cada uno de los vértices de nuestra cuenca. En este caso, aquí tenemos el ejemplo donde se están midiendo el vértice R y P, en donde nos
da un valor de RP 5.2 centímetros. Entonces, vuelvo a lo mismo. Pues aquí la apreciación, bueno, aquí porque se le hizo un zoom, se hizo adecuado para que se observara que efectivamente son 5.2 centímetros. En este caso, cada uno de ustedes va a tener cuenca, la base, aunque sea la misma cuenca, van a tener diferente forma de cómo delimitaron su parteaguas, considerando los aspectos que vimos cuando vimos el tema de delimitación de la cuenca. ¿Sale? En este caso aquí tuvimos 5.2 centímetros, el ver del lado RP o PR. ¿Sale? Así, de esa misma forma, se obtuvieron todos los lados de todos los, la dimensión de todos los lados de el parteaguas. Tenemos esto y ahora nos dice, se puede hacer, al igual que en el ejemplo de las áreas por el método de las diagonales, hacer la conversión de cada uno de los lados de la medición del dibujo a la medida real del terreno, o en este caso lo podemos hacer de esta forma. Se sumó o se hizo la sumatoria de todas las medidas del dibujo, que nos da un total de 40.4 centímetros, de acuerdo a la escala 1 a 30,000, pues se hizo la conversión y se obtuvo que la medida real del perímetro fueron 12.120 metros. En este caso, 12.120 metros es la longitud del perímetro de mi cuenca. ¿Sale? Que si lo hiciéramos como viene en el ejemplo de las diagonales, pues sería convertir la medida del dibujo a la medida la medida real, hacer la sumatoria de la medida real de todos los lados del parteaguas y la sumatoria vendría siendo 12.120, o utilizar este otro procedimiento, hacer la sumatoria total de las medidas del dibujo, convertirlas de acuerdo a la escala 1 a 30,000 y nos arroja la longitud de 12.120 metros. ¿Sale? ¿Alguna duda con este método de la regla? Yo digo que no creo que haya dudas, puesto que pues es más, o se trata de algo muy sencillo, aparte que viene de forma esquemática en la presentación. No creo que haya alguna duda. El siguiente método es el método del hilo, que nos dice hilo. ¿En qué consiste este método? Dice, este método consiste en utilizar un trozo de hilo para surcir botones de camisas de aproximadamente 1 metro de largo. En este caso, bueno, pues aquí es una medida que se establece como de 1 metro. Como una medida estándar. Aquí, en este caso, pues va a depender del tamaño de su cuenca, no necesariamente tiene que tener 1 metro, puede ser menos de 1 metro o más de 1 metro, ¿sale? Pero bueno, aquí lo manejan como una medida estándar de 1 metro, ¿sale? Pero si en caso de que su cuenca sea muy pequeña, pues no necesariamente tienen que tener un tramo de 1 metro de largo, ¿sale? Y dice, y colocarlo cuidadosamente sobre el contorno del parteaguas y al final medir todo el segmento de hilo que quedó sobre el contorno del parteaguas y con la ayuda de la escala del dibujo, obtener la magnitud real y el resultado será el perímetro del parteaguas. Se recomienda realizar este procedimiento mínimo 3 veces y sacar el promedio, ¿sale? Tenemos nuestra cuenca, que es la misma que venimos manejando, y la escala es la misma. Y bueno, pues aquí vemos que tenemos el pedazo de hilo. Aquí cabe hacer la mención, que déjenme hacerlo un poquito más grande. Aquí se manejó una línea gruesa, que sería la línea del parteaguas, y una línea delgada, que sería
o está simbolizando nuestro hilo. Si yo hubiese colocado esta línea exactamente como va la línea gruesa, pues no se podrían ustedes percatar de una y de otra, puesto que todo está en blanco y negro. Por eso es de que se separó un poco de la línea real que une el vértice A y B, pues para que se viera que por ahí pasa el hilo. En este caso, en sus cuencas, tiene que quedar exactamente sobre la línea del parteaguas, no puede hacer esta curvatura, ¿sale? Tiene que quedar exactamente sobre la línea de unión del vértice A con el vértice B, ¿sale? Y todo esto se va manejando siguiendo el contorno de los vértices de nuestro parteaguas. Al final, lo que decíamos, dice, medir con regla el total del hilo colocado sobre el parteaguas. También nos hacen la recomendación de hacer este procedimiento por lo menos 3 veces y sacar un promedio. Nos dice que en la primera medición salieron 41.9, en la segunda salieron 40.2 y en la tercera 40.9. El promedio de esas 3 mediciones nos da un total de 41 centímetros. Con la ayuda de nuestro parteaguas nos arroja una medida real del parteaguas utilizando el método del hilo de 12.300 metros. ¿Sale? El otro método, bueno, no sé si tengan alguna duda con el método del hilo, también al igual que el de la regla, pues es algo sencillo, no hay ningún problema. Bueno, yo lo considero así, a menos de que sí. Dijo que el método del hilo tiene que ser sobre el mismo vértice, ¿verdad? No Así, curva. sobre la línea. De hecho, en el dibujo que nosotros vimos, sale un poco separado para que se viera la línea del hilo y la línea del parteaguas. Pero, porque si lo colocaba exactamente como debe de ser, pues no se iba a tener la apreciación del hilo, ¿sale? En este caso, el siguiente, o bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? No, bro. Ok. El método de AutoCAD, bueno, pues ya lo indicamos cuando vimos el área, de forma automática nos da el área y el perímetro. Pero así como el área, el perímetro, pues debe de andar alrededor de los mismos 12,000 y tantos metros de variación con respecto a algunas de las otras dos. O en este caso puede ser 11,000, pero debe de estar en, o sea, también aquí no voy a ser tan estricto de que exactamente les quede o que coincida el mismo valor entre un método y otro. Tiene que haber variaciones, o debe de haber variaciones, pero esas variaciones entre un método y otro, pues también tienen un cierto rango de tolerancia, ¿sale? No me pueden decir que con el método del hilo le salió un perímetro de 12,300 y que por medio de AutoCAD se fueron a 15,000 metros. ¿Por qué? Pues porque el rango de error o de variación es muy grande, ¿sale? Debe de andar alrededor de forma aproximada uno con respecto del otro. ¿De cuánto? Pues no sabemos, porque depende de las apreciaciones. Si yo les digo máximo de X valor, pues lo van a ajustar a que sus valores estén dentro de ese rango. Yo quiero ver, a ver qué tan buenos son en esto, ¿sale? Y esos serían los 3 métodos que podríamos utilizar para determinar el parámetro físico que se llama perímetro. Al igual que el área, en su proyecto tienen que utilizar 2 de estos 3 métodos para determinar este parámetro que se llama perímetro. Los que ustedes quieran. Si no quieren manejar AutoCAD y quieren manejar el de la regla y el del hilo, porque se les hace más sencillo, adelante. No necesariamente tienen que utilizar el programa AutoCAD. ¿Sale? ¿Alguna duda con respecto a estos dos parámetros?
Mientras que tomo tantita agua porque ya se me está resecando mi garganta. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Ninguna. Ok. Entonces, el siguiente parámetro físico que vamos a ver, para dar por concluido todos los parámetros físicos, vuelvo a repetirles, no son los únicos 3 parámetros que físicos como tal que se pueden obtener de una cuenca, pero sí son que independientemente de la finalidad que tenga nuestro estudio hidrológico, siempre van a estar presentes, lo que es el área, el perímetro y este otro parámetro que lleva por el nombre número de orden. Lo pueden encontrar así como número de orden o número de orden del cauce principal. ¿Sale? En este caso, aquí lo vamos a ver. Pueden existir más parámetros físicos, a lo mejor si alguien, si la finalidad de ese estudio es para un bordo de almacenamiento, puede aparecer otro parámetro. Si alguien lo quiere para estudiar un fenómeno de precipitación, la respuesta que tiene la cuenca a un fenómeno de precipitación, pues puede aparecer 1 o 2 o 3 más parámetros físicos, pero los que sí no pueden faltar son el área, el perímetro y el número de orden. ¿En qué consiste este parámetro? Bueno, aquí lo tenemos, orden de la corriente principal. Y nos dice obtener el orden de la corriente principal y marcar la corriente principal de la cuenca. Aquí tenemos como tal 2 parámetros. Aquí tenemos ya, no es la misma cuenca que veníamos manejando, ya es una diferente, en donde pues ya está delimitada el parteaguas o ya está delimitado nuestro parteaguas. Tenemos nuestra marca por donde es una cuenca exorreica, donde tiene salida, desde donde se empezó a generar nuestro parteaguas, que fue el inicio y el final de dicho parteaguas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es marcar, esto ya lo teníamos hecho cuando se hizo el procedimiento de la delimitación del parteaguas. Que es marcar todo el sistema de drenaje que está dentro del parteaguas con un color, en este caso, diferente al que viene manejándose en las cartas topográficas escala 1 a 50,000, que por lo regular todo el sistema de drenaje viene en color azul, las curvas de nivel vienen en color sepia, por ahí la vegetación viene en color verde, y la infraestructura viene en color negro. Entonces, un color diferente que nos permita identificar todo el sistema de drenaje que está dentro de nuestra cuenca, como lo vemos aquí. Aquí, bueno, lo tenemos en blanco y negro, y bueno, pues el negro se hizo más, con una línea más gruesa para que resaltara, al igual que la línea del parteaguas. Pues se puede ver todo el sistema de drenaje que está dentro de nuestra cuenca. Y bueno, pues vamos a empezar a colocar los números de orden. En este caso bueno, aquí lo vemos de forma general, y le vamos a asignar el número de orden número 1 a todas aquellas
cauces que no tienen ramificaciones. Ejemplo, ahora sí me voy a acercar un poco al dibujo. Ahí no tanto, ya me pasé. Yo siento que así ya se tiene una visión más general. En este caso, este cauce, por donde lo voy siguiendo, pues tiene el número 1. ¿Por qué? Porque a partir de este punto hacia acá no tiene ramificaciones. Por lo tanto, le doy el valor de 1. Estos otros cauces, bueno, déjenme colocar este otro cauce. Este que viene aquí no tiene ramificaciones. Por lo tanto, también le voy a asignar el número 1. Este otro cauce tampoco tiene ramificaciones hasta aquí. Va a tener el valor número 1. Este otro cauce, este no tiene ramificaciones. Le voy a asignar el número 1. Y así sucesivamente me voy a ir con todos los cauces que no tienen ramificaciones y son los cauces que tienen el número de orden número 1. Todos los que estén dentro de mi cuenca, como lo estamos viendo aquí en la imagen. Todos los cauces que no tienen ramificaciones, no importando la ubicación que tengan dentro de su cuenca, siempre y cuando no tengan ramificaciones, tienen el número de orden número 1. ¿Sí queda claro con eso? Necesito que quede claro esto, para poder continuar con lo que sigue. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok. Bueno. Ahora pasamos con los cauces de orden número 2. ¿Cuándo se va a crear un cauce de orden número 2? Cuando se unan dos cauces de orden 1, como en este caso. Este cauce que viene aquí es de orden 1. Este otro de cauce es de orden 1. En donde se unen esos dos cauces de orden 1, van a dar origen a un cauce de orden 2. ¿Sale? ¿Hasta dónde va a llegar ese cauce de orden 2? Pues hasta donde exista la unión con otro cauce. ¿Sale? En este caso, hasta este punto se considera de orden 2. Ya de este punto hacia abajo va a depender con qué otro cauce de orden se una. ¿Sale? En este caso, déjenme ver qué me marcó aquí. Uy, me está indicando que ya se nos va a acabar el tiempo. Bueno, acabamos con el cauce de orden, número de orden. En este caso, aquí este cauce es de orden 1, este cauce es de orden 2, por lo tanto, a partir de esta unión de estos dos de orden 1, se crea un cauce de orden 2. Aquí se une un cauce de orden 1, va a predominar el cauce de orden mayor, ¿sale? Es por eso que este pedazo antes de la línea roja es de orden 2, después de pasar por la línea roja sigue siendo orden 2. ¿Por qué? Pues que predominó el cauce de orden mayor, que es el número 2. En este caso, esta unión de estos dos de orden 1 van a dar origen a un cauce de orden 2 a partir de esta unión hasta la intersección con este otro cauce de orden 2, ¿sale? Y así nos vamos a ir ubicando todos los cauces de orden 2. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí, profe, quedó claro.
Sí, quedó claro. Ok. El cauce de orden 3 se va a formar cuando se unan dos cauces de orden 2. ¿Cómo tenemos este ejemplo? Déjenme cambiar de color, le vamos a poner un azul. Este cauce que viene de acá arriba es orden 2, este otro cauce es de orden 2. A partir de la unión de estos dos cauces de orden 2, se va a crear o va a dar origen a un cauce de orden 3. ¿Sale? Después aquí se une un cauce de orden 1. Va a predominar el orden mayor, que en este caso sería 3. Por eso aquí aparece un 3 y aquí aparece otro 3. ¿Sale? Y así nos vamos a generar todos los cauces de orden 3 que estén dentro de nuestra cuenca. Que aquí tenemos un orden 2, aquí tenemos otro orden 2, pues van a dar origen a partir de este punto de un orden 3. Aquí se une un orden 1, va a predominar el orden mayor, que en este caso sería 3, y lo llevamos ¿hasta dónde? Hasta aquí, que se une un orden 3. El orden 4 va a ser cuando se unen dos cauces de orden 3 y lo vamos a manejar con un rosa. A partir de este punto de unión de dos cauces de orden 3, van a dar origen a un cauce de orden número 4. Aquí se une un orden 1, predomina el 4. Aquí se vuelve a unir un orden 2, predomina el 4. Aquí se une un orden 1, predomina el 4. Se vuelve a unir un orden 1, predomina el 4. Y se une un orden 2, predomina el número 4. Entonces, por lo tanto, el número de orden de nuestra corriente principal, ¿por qué? Porque es el punto final o es el cauce que une o que acumula toda el agua que vierten los demás cauces, va a ser de orden número 4. Para dar un 5, pues se tienen que unir 2 de 4 y van a dar origen a un 5 y así sucesivamente. ¿Queda claro cómo se determina el número de orden de una corriente? Vamos a decirlo así, corriente, no corriente principal, porque todavía tenemos que identificar cómo es que se determina o cómo se considera un cauce principal. En este caso, el número de orden de la cuenca es de orden número 4. ¿Sí queda claro? Sí, claro. Sí, profe, nada más un pequeño favor. A ver si podría ser un poquito más chica la imagen. Ok, vamos a hacer más chica la imagen. Aquí tenemos ya prácticamente todo nuestro sistema de drenaje y tenemos nuestro cauce o el número de orden de la cuenca es de orden número 4. ¿Sale? Ya me está marcando que se va a acabar nuestra sesión. Pues ya tenemos con este último parámetro vistos todos los parámetros físicos de su cuenca. ¿Sale? En este caso, pues nada más, no sé si ya tengan el otro integrante que forma el equipo de Zacarías y de Simón. Disculpe, profe. Yo igual tengo los nombres de mi equipo. A ver, espérenme, ahorita primero los que mencioné, ¿ya tienen el otro integrante? Sí, profesor, es García Montalbón. A ver, despacito, ¿quién es? García Montalbón, Luis Ernesto. Ok. Ya son los... Hasta ahorita llevo 3 equipos ya conformados. Profesor, yo ya tengo mi equipo. A ver, permítanme. En vista de que ya se va a acabar nuestra sesión, me está indicando que son 5 minutos, ya nada más si acaso me va a dar tiempo de que me pasen el nombre 2 equipos más. Los demás lo dejamos para la siguiente clase, espero que ya lo tengan, para que también el próximo jueves ya les haga yo llegar la cuenca, que ustedes van a calcular todos estos parámetros físicos, hidrológicos y de relieve. ¿Sale? Entonces, si no hay ninguna otra cuestión, pues lo dejamos hasta aquí y nos vemos el día jueves para continuar con los parámetros de
hidrografía. ¿Sale? Sale, ingeniero. Ok. Ahora sí, ¿quieres son los otros dos? El de que me habías dicho que ya lo tenían y el de su compañera. Yo ya tengo el mío, profe. ¿Le puedo decir los nombres? Nada más voy a recoger a 12. Y tú fuiste el que me dijiste, bueno, pues adelante. Y si no, pues espérate hasta la siguiente clase. A ver, ¿quiénes son? Apellidos, ¿eh? Yo soy quien le había dicho. Es González Romero González Romero, serías el equipo número 4. Ajá. ¿Quién más? y Martínez Luciano Martínez. Luciano Martínez, ¿no? Sí, perdón. Ok, ¿quién más? Y Hernández Lara. Hernández Lara, ok. Gracias. Ok. ¿Quién más? Yo, profe, perdón, se me perdió la conexión. ¿Quiénes son? Es García Lara, César Arturo. Espérame, García Lara es el equipo número 5, ok. García Lara, César Arturo y José Alejandro Ortiz. No, apellidos. Ay, perdón. Alejandro Ortiz. Ortiz Enciso. Ortiz Enciso, ¿quién más? Y Hernández López, Daniel Quirez. Ok. Todavía tengo está. chance para uno más. ¿Quién más? Saludos, profe. Órale. ¿Ya nadie más? Ok. Entonces ya no hay nadie más. Nos vemos el día jueves